Hola, buenas, Adri. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Porque Sí, sí, esto... se te escucha perfectamente. Ok, perfecto, a ver si parece que va entrando la gente ya. Bueno, pues yo lo primero darte las gracias por haber sacado este ratito para estar aquí. Y, y normalmente yo lo que hago es, para no meter la pata, ¿no? Un poco como comodín, pues dejo que la gente se presente, que expliquen un poco, pues, quiénes son, a qué se dedican, qué hacen, en qué trabajan. Así que, si quieres. Pues yo darte las gracias por organizar este evento, esta charlita, ¿no? Que siempre está bien hablar un poco de divulgación, no solo estar metido en la ciencia y en los artículos y en la estadística, ¿no? Que es lo más así como aburrido que se pueda hacer en ciencia. Y yo pues me llamo Alberto Ucero y soy investigador predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Soy un miembro del grupo de investigación de Proyecto Ubara, un proyecto que ya lleva funcionando desde el 2016 y está formado por cuatro personas, ¿no? El investigador principal, que es Juan Carlos Alonso López, luego está el técnico biólogo, que también es doctor, que es Carlos Palacín, y otra compañera doctorando que se llama Inmaculada Abril Colón. Entonces ese es un poco el equipo y el proyecto que vamos a hablar ahora con Adrián, ¿no? Un poco de qué va el proyecto y lo que estamos investigando. Sí, bueno, antes de empezar quería decir que los que estén, lo repetiré por si se suma alguien más, pero que cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando sobre la marcha y en cuanto haya un hueco, pues la comentamos. Lo primero es lo que tengo apuntado para hablar un poco de la especie, ¿no? De la uvara, la distribución que tiene, la que tuvo en el pasado, que me parece algo bastante curioso. Así que si quieres contarnos un poco, pues, la especie, digamos, dónde se distribuye, un poco por encima de los requerimientos que tiene. Pues para la gente que no conozca la úbara canaria, para que se hagan un poco una idea, es una ave esteparia que tiene una envergadura más o menos un poco más grande que el tamaño de una gallina. Proviene, la población que hay en Lanzarote y en Fuerteventura y La Graciosa proviene del norte de África, ¿no? De la zona de Marruecos, que hace ya por lo menos 150.000 años pegó el salto a estas islas y se ha diferenciado genéticamente y morfológicamente, dando lugar a una subespecie, que es la que tenemos aquí, Chlamydotis undulata fuerteventura. Y bueno, en el pasado se distribuía también en las islas de Tenerife, bueno, se piensa en Tenerife y con mayor seguridad en Gran Canaria, así como en Isla de Lobos también podía haber sido habitual, al menos que parar allí. Y esto se sabe gracias a que en una cueva de Tenerife se han encontrado restos fósiles de Ubara canaria y en Gran Canaria sí se tiene conocimiento de que allí existía. En Tenerife no se sabe exactamente si de verdad vivían allí, nidificaban o de dónde provienen esos huesos, ¿no? Pero en Gran Canaria, sobre todo en la parte sur de Gran Canaria, que es más ambiente semidesértico, pues sí que se conocía que la Ubara estaba en esa zona de la isla. De hecho, hay algún ejemplar en algún museo de allí de Gran Canaria, que no sé si exactamente es de la isla, pero bueno, hay evidencias científicas de que también se encontraba allí. Y actualmente solo están las islas orientales de Canarias. Claro, y me parece curioso porque es algo que, digamos, un patrón que se ha repetido en algunas especies, por ejemplo, el guirre, que solo ha quedado en las islas orientales también, el cuervo, que aunque esté presente prácticamente en todas, pues sí es verdad que las mejores poblaciones también están en estas islas, ¿no? Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa. Y claro, a raíz de este tema, ¿no? No se sabe de dónde proviene en Tenerife, si realmente estaba. Voy a sacar el artículo en el que participaste, que salió hace nada, la semana pasada, si no recuerdo mal, donde se consiguió registrar por primera vez vuelos entre islas de esta especie. De hecho, un vuelo bastante interesante, ¿no? De La Graciosa Fuerteventura, pasando por Lanzarote, y que hasta, o sea, que se sospechaba, ¿no? Que podrían, digamos, volar entre islas, ¿no? Pero que me resultó también muy curioso, no se había estudiado, o sea, no había pruebas de que fuera así. Sí, bueno, es algo que los científicos que ya llevan años, ¿no? Estudiando la uvara, ya desde el 1970 ya hay algunos estudios, pero no se podía haber tenido esta evidencia tan congruente
porque nunca se habían marcado con emisores, simplemente. Nosotros en nuestro estudio hemos marcado ya más de 50 uvaras con emisores GPS, que te da tanto la ubicación, ¿no? La geolocalización, como el acelerómetro que nos permite saber el comportamiento del pájaro, si está volando, si está comiendo, si está echado, la actividad que esté haciendo. Entonces, gracias al GPS, hemos podido ver cómo esa uvara que se marcó en Graciosa voló de Graciosa a Lanzarote, estuvo unos cuantos días en Lanzarote y luego voló a Fuerteventura y se estableció en Fuerteventura, concretamente en el sur de Fuerteventura, en Matas Blancas. Pero sí es verdad que algunos científicos ya pensaban que las uvaras se movían entre islas, ¿no? Tampoco la diferencia en kilómetros entre Lanzarote y Fuerteventura son solo 7 kilómetros de mar que separa estas islas, y la Graciosa es mucho menos. Pero hasta ahora no se ha podido tener esa prueba. También es verdad que hace poco salió en la revista Kerku un artículo de Daniel González, que vio como una uvara que se había criado en cautividad en Marruecos llegó a la costa de Jandía, al sur de Fuerteventura, gracias a una anilla que tenía en la pata. Es decir, que estos animales se mueven, y eso es evidente. Ahora lo tenemos más que corroborado con los emisores. Claro, y a mí, leyendo eso, me saltó la duda y no he encontrado nada, pero se han encontrado recientemente, porque claro, como bien decías, sí había poblaciones en Gran Canaria, pero se han encontrado recientemente, que tú tengas conocimiento, recientemente vamos a hablar, los últimos a lo mejor 15, 20 años, algún ejemplar que haya eh, llegado o aparecido en Gran Canaria. Como, sí, bueno, lo más cercano, porque si no ha aparecido en Gran Canaria, dudo que en el resto también hayan. Pues que se sepa o que esté registrado en artículos científicos, notas de prensa, no. En Gran Canaria no sé por qué. La verdad, lo único que puedo pensar es por la diferencia que hay en distancia de Fuerteventura a Gran Canaria, que es mucho mayor, hay una franja de océano de mayor separación, entonces quizá les cueste más pegar ese salto, ¿no? Una vez se extinguió en Gran Canaria, yo dudo mucho que se vuelva a recolonizar esa isla, a no ser que se haga un plan de recuperación específico, se suelten ejemplares allí y se asiente una población. Pero bueno, quién sabe. El problema también de las uvaras de Lanzarote, de Fuerteventura, esta subespecie, es que los movimientos migratorios son locales. No es como la uvara asiática, que se pega unos vuelos que atraviesa parte de Asia entera y llega a la zona de Arabia Saudí. Pero aquí estas uvaras no están acostumbradas a volar tanta distancia. Entonces quizá les cueste más, ¿no? Llegar. Claro, y el tema también es la disponibilidad de hábitat, ¿no? Que si pudiera, en el caso de que pudieran llegar, pues claro, ¿dónde se ponen? Porque las islas, sobre todo las grandes, ¿no? Tenerife y Gran Canaria, pues es verdad que el turismo y el desarrollo turístico se ha comido prácticamente los hábitats, o sea, o el hábitat disponible para esa especie aquí. Bueno, para esa hay muchas otras que se han ido desapareciendo poco a poco, reduciendo sus poblaciones aquí, que sin embargo, pues en Fuerteventura y Lanzarote quizás no es tanto el daño, no es el caso de la ovara, pero se me ocurre el camachuelo trompetero, la bobilla, etcétera, que igual pues encuentran, digamos, más territorio disponible que aquí, ¿no? Porque ayer mismo lo comentaba con algunos pajareros de Gran Canaria también, que están viendo y están sorprendidos como cada vez se ven muchísimas menos abubillas, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, aquí salvo un par de sitios donde todavía sabes que las vas a ver seguro, es muy raro de ver, y antes, por lo que se cuenta en los registros que hay, era una ave bastante abundante y bastante fácil de ver. Sí, yo siempre, bueno, desde ciencia y lo que sostiene siempre nuestro grupo de investigación es que para poder recuperar un ave que se haya extinguido en una zona, primero hay que conocerla, ver cuáles han sido las causas de extinción, recuperar su hábitat, porque si tú haces una medida de conservación y el hábitat sigue deteriorado, los ejemplares que tú puedas liberar o que lleguen allí van a seguir muriendo. Entonces, la isla de Gran Canaria, seguramente la zona sur, como ya se ha visto que está llena de parques eólicos, que por allí se hacen rallies, ¿no? También se ha construido bastante, mucho turismo. Entonces ha llegado a un punto de degradación que incluso ver a lo mejor un corredor sahariano es muy complicado, ¿no? Un engaño que se llama. Y la Ubara le pasó lo mismo. Además, la Ubara, al ser una ave de mayor envergadura, necesita mucho más hábitat. Es un pájaro que se mueve, necesita más alimento, ¿no? Que un pájaro pequeño. Y en Gran Canaria, pues desgraciadamente se han cargado el sur
bueno, el sur y otras partes de la isla, pero el hábitat de la Ubara sí está bastante degradado. Y Fuerteventura va un poco camino a también a perder bastante parte del hábitat, con el tema de los parques Sí, eólicos. eh, esa es otra de las cosas bueno, que quería que tratáramos, porque es, primero, el tamaño poblacional, ¿no? Para hacernos un poco la idea de lo vulnerable que es la especie, porque estuve viendo ahí o sea, primero, el tema censos, ¿no? Que ya te lo comenté a ti antes. El tema censos es un poco raro, ¿no? Los que habían hecho hasta ahora eran como un poco contradictorios, ¿no? Cambios muy bruscos de un año a otro. Tengo apuntado, por ejemplo, uno realizado en 2011 dio 447 ejemplares y otro en 2012 926 para Lanzarote. Y es un poco, ¿no? Un poco llamativo los cambios. Sí, ahí obviamente la metodología de censo está fallando porque es imposible. Eso no puede ocurrir, y menos en una especie en peligro de extinción con tan pocos efectivos reproductivos, ¿no? Nosotros lo hemos notado y lo que hemos hecho es cambiar el método de censo para nuestros estudios. El método que ellos utilizan es simplemente hacer transectos lineales con 6 8 observadores e ir anotando las uvaras que van viendo en una zona concreta y ese número extrapolarlo al resto del hábitat potencial. Ahí ya estás haciendo una extrapolación que probablemente te dé un grave error, sobre todo sobreestimando el tamaño poblacional. Y aparte, tú cuando vas, varios observadores pueden contar una uvara varias personas. Entonces ya estás contando una misma uvara 2 o 3 veces. Porque la uvara se mueve y ratonea y es complicado a veces que un observador solo la vea y la puedes contar un montón de veces. Y nosotros lo que usamos es un método de censo que se basa en hacer recorridos en coche, que son mucho menos intrusivos, son invasivos, que además hacen que la uvara se moleste menos y se espante menos. Y además, en zonas de observatorios altos, donde podemos ver una gran superficie de terreno, establecemos ahí el telescopio y observamos todo el área de distribución que llega a verse desde el telescopio. Entonces, nos garantizamos que toda la superficie del hábitat esté muestreada. Y es un dato mucho más objetivo, más robusto, porque no estamos haciendo ningún tipo de extrapolación. Estamos contando lo que se ve en el terreno. Entonces, pues, ellos tienen ese error y nosotros hemos mejorado el método de esta forma. Y por eso nuestros datos son algo diferentes a los que han dado ellos. Sí, de hecho, es que, por ejemplo, sorprende el caso, ¿no? Este de 926 en Lanzarote en 2012 y el último censo para Canarias, que es el de ustedes, si no me equivoco, está en 577 como máximo. Una horquilla de 537, 577 para Canarias en general. Entonces, bastante llamativo, la verdad. Y claro, esta especie, teniendo estos pocos efectivos, también se encuentra con muchas amenazas, ¿no? Hablaban en el libro rojo, ¿no? Aparecen pues atropellos, crecimiento demográfico y desarrollo, ¿no? Las construcciones, el turismo, etcétera. La depredación también, la minería y esto es uno de los temas. Hay tres que quiero ahondar un poco más en ellos y uno es la minería, ¿no? La extracción de áridos, ¿no? Que pasa en todas las islas, pero en Lanzarote y Fuerteventura es, si cabe, pues más preocupante, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la Ubara? Porque, claro, la mayoría de veces encima es ilegal, ¿no? Sí, bueno, las extracciones de áridos, como normalmente el material que se usa para la construcción lo obtienen aquí mismo en las islas, pues buscan arena, el roce, en el pasado se obtenía la cal, los hornos de cal. Entonces, la cosa está en que si nosotros extraemos el material en el hábitat de estas especies, obviamente ese hábitat desaparece, porque el material es finito, no se restaura ni vuelve a recuperarse de forma natural. En Lanzarote hay una zona de extracción de áridos bastante grande, donde se extrae el jable, que es en la zona de So, Muñique y Famara, que ahí pues ahora mismo está habiendo un conjunto de ilegalidades que están incluso en los juzgados, ya se han denunciado varias en el Seprona, porque hay transportistas que van sin permiso ninguno a llenar los camiones con las palas mecánicas y a llevárselo pues para la construcción de todo tipo de obra, ¿no? Y en Fuerteventura pasa lo mismo. Hay zonas de extracción de áridos donde vive la uvara canaria y algunas de estas zonas incluso coinciden con zonas cepa, que ya es el colmo, ¿no? Que permita al gobierno de Canarias autorizar una zona de extracción dentro de una zona de especial
protección para las aves, que es la máxima protección que ampara la Unión Europea de la Red Natura 2000. Y esto se está permitiendo en zonas donde hay especies en peligro de extinción y que son endémicas de Canarias. Entonces, la extracción de áridos es un grave problema. Quizás la solución a eso puede ser otro punto de vista, es intentar que se construya lo mínimo posible, lo que sea realmente necesario, ¿no? Dejar de especular, de hacer de las islas un sitio donde sacar dinero a corto plazo y vivir con mucho menos y siendo más conformistas. Porque, o si no, buscar otro material que sustituya a todos estos materiales de obra, que no tengan que ser extraídos directamente de nuestra isla, sino que puedan venir de otro sitio y que no genere un impacto tan grande. Claro, mencionabas el tema de los espacios protegidos y es otro tema que yo creo que es bastante, sobre todo en las islas orientales, es bastante importante y bastante relevante porque el otro día mismo yo oía un vídeo, ¿no? De un plano con un dron en una zona protegida, ¿no? En teoría. Entonces yo, a la hora de ir a buscar lo que estaba permitido o no en el plan director de esa zona, resulta que es que no está redactado. Es decir, esa zona está declarada como protegida y ya está. O sea, no hay plan director que te diga lo que puedes o no puedes hacer, no hay ningún tipo de normativa al final, que es lo que vale, pero la zona está declarada como protegida, es decir, pero como si nada. O sea, es algo que ocurre con muchos espacios, que es la protección sobre el papel, pero que al final no va más allá. Y de hecho creo que, si no recuerdo mal, exacto, lo nombran también como uno de las amenazas, ¿no? La inacción de las administraciones públicas y la falta de educación y concienciación también, que yo creo que eso va ligado también a todo esto al final. Sí, bueno, la base es esa. Si los políticos no invierten en una educación ambiental digna, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Que es cuando todavía se puede educar, pues luego, si no haces ese esfuerzo, luego vas a tener muchos problemas, obviamente, como los que hay ahora. Hay mucha gente que por desconocimiento e ignorancia hacen estas cosas y algunos simplemente por dinero, ¿no? Que es de donde viene todo este problema del sistema capitalista, pues destruye su propio territorio, su forma de vida. Y eso tiene que ver con la concienciación. Si los gobiernos tuvieran voluntad política para instalar en las aulas una asignatura de medio ambiente o de educación medioambiental, quizás las generaciones que tenemos, que van a venir ahora, estén un poco más concienciadas, pero si de verdad estuvieran concienciadas, yo creo que las Islas Canarias podrían ser un lugar ejemplar de conservación de su biodiversidad, de sus paisajes, de respeto a la naturaleza, ¿no? Que al final son fuentes de salud mental y felicidad. Y eso los políticos no lo llevan a cabo simplemente porque tienen presiones de otras partes, de empresarios, de la construcción, del turismo. Y entonces aquí se está haciendo con el dinero público y con los votos de la gente que queremos conservar estos espacios, pues tropelías a cambio de, obviamente, dinero, poder y otros intereses que son suyos particulares, no son los intereses de los ciudadanos de aquí, no de Canarias. Y eso es un poco el problema de la concienciación y la dejación de la política, ¿no? Sí, no, yo conozco gente, ¿no? Que ha trabajado en Galápagos y sí es verdad que nosotros simplemente por, digamos, por densidad demográfica no vamos a poder llegar nunca al nivel de protección que tiene Galápagos, pero es cierto que Galápagos para mí es un ejemplo en cuanto a conservación, porque Galápagos es biodiversidad ante todo. Y saben que al final la gente que vive en Galápagos, la gente con la que yo he hablado, que ha trabajado allí varios años, lo que me dicen es, la gente sabe que al final vive y depende del Parque Nacional y de que el turismo que viene al parque y de conservar el parque para que venga más gente y de que al final el parque es un beneficio para todos. De hecho, hay proyectos, ¿no? Que aquí se han intentado algo parecido y que no han salido, como por ejemplo el control de ganado silvestrado, ¿no? Y que sin embargo en Galápagos, pues la propia población estaba a favor completamente porque al final iban a terminar extinguiéndose las tortugas, ¿no? Por el ganado silvestrado. Y que sin embargo aquí, pues parece que, eh, por una parte, por ciertos intereses, ¿no? De gente que al final, pues niega determinada ciencia, y por otro lado, la política y las personas que no, o sea, digamos, no voluntariamente, sino que quizás pues no se les ha informado bien sobre los problemas y igual tienen una postura contraria
a atacar estos temas, pero porque no tienen la información, básicamente. Entonces creo que es algo importante. Y de lo que hablabas también de, digamos, la política, ¿no? Y los fines económicos para, digamos, que afectan a la conservación, viene un poco ahora el tema de las renovables, ¿no? Que ahora parece que se están planteando, ¿no? Varias cosas. Y claro, en Fuerteventura hay varios proyectos, ¿no? Que quieren, pues, sobrepasar lo que es el consumo de la isla de una manera increíble por, por simplemente, o sea, no se sabe el motivo, ¿no? O sea, se supone que hay algo económico detrás, pero claro, es una auténtica aberración los proyectos que hay, ¿no? Y que al final parece que una vez más se está intentando salvar especies, ¿no? Del cambio climático, pero al final las vas a matar tú, poniendo parques eólicos y parques fotovoltaicos, ¿no? Sí, bueno, ahí se sabe que se pasó de lo que era el turismo de construir camas hoteleras a saco en la costa, ¿no? Que así han destrozado todas las costas de Canarias. Y ahora el nuevo boom es el de los parques eólicos y fotovoltaicos. Hay muchas subvenciones de la Unión Europea que reciben millones de euros por instalar estos parques. Y es verdad que no hay ninguna planificación de dónde se instalan. Nosotros no podemos permitir que se instale un parque eólico en una zona que es hábitat de especies protegidas o que dañe el paisaje, que es el recurso fundamental del que vive Canarias. Canarias no vive del turismo, Canarias vive del paisaje. Eso es lo que la gente tiene que saber y es evidente. Porque si no llegará un punto que si tú pones parques eólicos en todas partes, no vendrá nadie a verlo porque pierdes totalmente el interés que tiene Canarias. Y nosotros desde el grupo de investigación hemos redactado para el gobierno de Canarias un contrato el mapa de riesgo de la instalación de energías renovables para la humana canaria, según los censos que hemos hecho, el hábitat que utiliza, los vuelos de los individuos marcados con emisores. Y también sé que la Estación Biológica de Doñana, el grupo de investigación sobre el guirre, ha hecho lo mismo con los guirres que tiene marcados con emisores. Y esta información ya la tiene el gobierno de Canarias. Entonces ahora se supone que van a hacer una planificación coherente, supuestamente respetando estas zonas de cría y de reproducción de estas especies. Y se supone que los parques eólicos se van a instalar ahora con cabeza. Veremos a ver qué pasa. Claro, porque por dar datos, hay en Fuerteventura, ¿no? Hay 10 y 23 proyectados. En Lanzarote hay 5 más otros 6 proyectados. Y luego, claro, los parques fotovoltaicos, que no son solo los eólicos, que es que los fotovoltaicos igual dicen, bueno, pues igual es mejor, ¿no? Porque no afecta a las aves. Claro, pero comes terreno y la cantidad de terreno que come un parque fotovoltaico es bastante importante también. Sí, la base del parque fotovoltaico es que ellos buscan terrenos que sean obviamente rústicos, porque son terrenos que valen mucho menos comprar esos terrenos que no se puede construir nada y están tirados de precio, que tú instalar el parque fotovoltaico en la periferia de una gran ciudad, porque ese terreno probablemente sí que sea de algún polígono industrial y tenga un precio mucho mayor. Entonces volvemos a lo mismo. Se está primando, además, normalmente la gente que invierte aquí, salvo en Lanzarote, que los parques que se han hecho hasta ahora, que son tres o cuatro, bueno, tres o cuatro no, se han hecho dos que son públicos, el resto, la mayoría son de entidades que son privadas. Y lo que hacen es coger nuestro territorio, venir aquí, poner los parques donde ellos quieren, sacar rentabilidad y les importa un comino la población que esté viviendo ahí. De hecho, en Fuerteventura se han instalado parques eólicos a menos de 400 metros de algunas casas. Y eso se ha denunciado en el juzgado de allí de Puerto del Rosario. Ha habido varios casos donde se ha pedido la paralización en España de muchos parques eólicos, porque no solo Canarias, en toda la península está habiendo este problema. Y parece que España va a ser aquí la industria de la energía renovable para el resto de Europa. De hecho, se está haciendo tal tropelía que la idea principal de esta gente es conectar por un tubo subacuático a través de un cable, Fuerteventura con Lanzarote y Fuerteventura con Gran Canaria. Y que Fuerteventura se supone que va a ser la zona donde más instalaciones haya y que sea la que suministre de energía al resto de islas. Incluso luego conectar Lanzarote con el sur de Marruecos. O sea, aquí se quiere hacer un cultivo de placas fotovoltaicas y solares para dar energía de sobra a todo, no sé si a todo el planeta o a qué. Pero es mucha la energía que o sea, que se va a producir para la población que somos. No tiene ningún sentido eso.
Sí, claro, de hecho es eso, que hay estudios que dicen que se va a producir en exceso, pero un exceso bastante grande, no recuerdo ahora mismo bien, pero sí sé que superaba con creces el consumo de Fuerteventura, por ejemplo. Y claro, en el caso de los parques fotovoltaicos públicos, al final estamos en islas y más cuando hablamos de Fuerteventura y Lanzarote, donde prácticamente todo el año hay sol. Entonces, ¿por qué no destinar, ¿no? Esas placas públicas, pues en lugar de hacer un parque público, destinar ese dinero a el autoconsumo, ¿no? Que cada uno ponga placas en su casa al final, que es un terreno en el que ya tienes uso, no tienes efectos en biodiversidad al final, porque lo estás poniendo en la azotea de tu casa y, digamos, facilitar un poco lo que viene a ser el autoconsumo. Luego, hablabas también de caza ilegal, o sea, hablaban también en el informe de caza ilegal y expolio de huevos, y yo no sabía que antes se expoliaban los huevos de las hoguaras, eso no lo sabía. Y en cuanto a la caza ilegal, bueno, pues imagino que como con otras especies, pero me surge la duda de, ¿hay envenenamientos también en Uvara? ¿Se dan casos de envenenamientos con algún cebo que haya por ahí? Pues nosotros de las jugaras que hemos recogido, tanto marcadas como no marcadas, que eso lleva un protocolo. Al ser especie en peligro de extinción, nosotros cada vez que se muere una jugara avisamos a la gente de medio ambiente del Cabildo, hace el levantamiento de cadáver, hace un acta y ese cadáver se envía a Gran Canaria, a la Facultad de Veterinaria, donde el veterinario hace una necropsia. De los cadáveres que nosotros hemos enviado, ninguno tenía ninguna sustancia tóxica perteneciente a venenos o algo parecido. Entonces, envenenamientos como tal en Uvara creo que no hay. De momento, en los que nosotros hemos visto, quizás pueda haber algún caso, pero nosotros en nuestros marcados no ha ocurrido. Y otra de las amenazas, ¿no? Que ya la comentaste antes, es un tema que tú has abordado bastante desde tu cuenta y la labor de divulgación que haces fuera de la investigación, que es el de los rallies, ¿no? Los rallies, los quad también que van a su bola. Yo siempre lo cuento, ¿no? Que la primera vez que fui a ver Fuerteventura me sorprendió el ver montañas que no tienen ningún tipo de carretera ni pista y ver gente con quad y con motos por ahí como si fuera, vamos, ¿sabes? Un parque de Y atracciones, eso. sí, pero a mí me llamó muchísimo la atención porque, a ver, yo vengo de Tenerife y aquí también es verdad que nuestras montañas, la gran mayoría, pues tienen vegetación y ahí sí es verdad que es una vegetación pues más seca, más dispersa, que quizás pues facilita más este tipo de cosas, pero a mí me chocó muchísimo el eso, el ver gente que directamente se salía de un camino y tiraba montaña arriba como si nada. Sí, eso volvemos a lo de antes, ¿no? La falta de concienciación, de educación, de divulgación. Aquí quizás depende de la sensibilidad también que te hayan dado tus padres, ¿no? Con el tema de tener un poco de respeto y admiración por el entorno que te rodea, porque quizás las motos de enduro y los buggies, los 4x4, los quads, sean la antítesis de lo que es la naturaleza. O sea, no tienen nada que ver. Es como el diablo, ¿no? Para lo que es el respeto a la naturaleza. Porque por donde pasa ese vehículo, pues allí que deja su rodadura, el ruido del motor, las molestias que causan, ¿no? Es algo que la verdad que también está poco vigilado, porque quizás si hubiera mayor vigilancia, pues esta gente estaba más a raya. Pero volvemos a lo mismo, si se educa desde la infancia, no hará falta multas ni hará falta prohibiciones, simplemente es que la gente interiorice el sitio donde vive, la biodiversidad que tiene y lo importante que es conservarlo. Ya no solo para ti, sino también para el resto de personas que tienen sus derechos. O sea, tú no puedes estar pisoteando los derechos de una persona que quiere estar tranquila, disfrutar de un paisaje en una zona natural, para que tú pases con tu vehículo a 80 por hora a campo a través emitiendo ruidos de alta frecuencia. O sea, hay que saber también un poco empatizar con el resto de personas. Y eso es Claro, un poco. aquí en Tenerife, por ejemplo, hay en la zona, ¿no? de la corona forestal, pues sí hay, digamos, una rama de pistas, ¿no? Un poco, digamos, como un sendero en el que tú puedes ir con coche o puedes ir con bicicletas y con motos. O sea, hay una zona designada con pistas dentro de lo que es la corona forestal, donde tú puedes ir con este tipo de vehículos, ¿no? Pero sí es cierto que yo muchas veces que
que he ido por esa zona, pues tú vas por el camino y las escuchas y tú dices, si la pista está a 1 kilómetro, es que no pueden haber por aquí y te los ves pues subiendo por un barranco, ¿sabes? O cosas así en plan, pero que se llevan por delante lo que encuentren. Y de hecho hay sitios aquí en Tenerife, hay circuitos donde ellos pueden pues hacer lo que les dé la gana. Circuitos de cross y este tipo de cosas donde, por ejemplo, en el caso de las motos pueden hacer lo que les dé la gana, pero te metes cuando medio ambiente encuentra a alguien, ¿no? Y lo denuncia y aparece la noticia, pues te metes en los comentarios, no, es que ahora no se puede hacer nada, es que no sé qué. A ver, es que al final el monte es de todos, ¿no? Y tú, por tu capricho, pues estás perjudicando a los demás. Que vayan al monte o no, al final ese monte les pertenece igual que a ti. O sea, es Ya. que no hay más. Sí, sí, sí. Y luego el tema que quería consultarte también, el tema del cambio climático, ¿no? ¿Cómo puede el cambio climático afectar o está afectando ya a los lugares? Pues el cambio climático normalmente afecta a todas las especies en la medida de que cambia la temperatura, ¿no? Y el flujo de precipitaciones o el periodo de las precipitaciones. Y la uvaria canaria sí es verdad que es un ave que viene del desierto, ¿no? Viene del Sáhara en este caso y está acostumbrada a zonas que no hay mucha agua. Pero si se encadenan muchos años de pocas precipitaciones, sí es verdad que afecta a su nivel de reproducción de nidos que pueda tener cada año. Entonces, es importante que el cambio climático se frene en la medida de que se conserven las lluvias, porque la uvara es un animal que busca el ahorro energético. Si ellos, en los machos, ya ven que normalmente las precipitaciones empiezan en noviembre, y llevan un par de meses sin llover, ni siquiera hacen lo que se llama exhibición, el cortejo a la hembra, porque saben que no va a ser un año bueno y no va a merecer la pena ni que las hembras pongan huevos, porque el huevo va a nacer y el pollo no va a tener comida, y entonces simplemente ni se reproducen. Y ese es el grave problema que puede afectar a la uvara derivado del cambio climático, la falta de agua, sobre todo. Sí, que es algo que me olvidé de comentar, pero es bastante vistoso, ¿no? Yo creo que a quien no lo ha visto, que no haya visto nunca, se lo recomiendo buscar vídeos del ritual, ¿no? Que hacen los machos de las jugaras, que la verdad es que es bastante vistoso. Y, y ya para ir cerrando, quería preguntarte ya a nivel personal, ¿cómo crees que va a evolucionar la población, ¿no? de Ugara? Y sobre todo la protección y conservación de la especie, digamos, a medio plazo, ¿no? ¿Va a ir a mejor? ¿Crees que al final se van a tomar medidas adecuadas para proteger su hábitat y para que vaya mejor? ¿O lo ves todo negro, en plan, vamos a seguir como hasta ahora, hacia abajo? Pues a ver, a mí me gustaría ser optimista, la verdad, y yo siempre transmito un mensaje de optimismo y sobre todo de empoderamiento, ¿no? De la sociedad que tiene que luchar por lo que ellos piensen que es justo y sobre todo por respetar la naturaleza y dejar un planeta mejor o igual a las futuras generaciones. Pero la desgracia es que el ser humano probablemente no cambie. O sea, el ser humano está embebido en un sistema que funciona de una forma que es destruir el planeta. Y ya no solo a nivel local, que podemos hacer un cambio aquí, ¿no? En las Islas Canarias. Es que está el grande asiático que se quiere comer el mundo, está la India que contamina un montón. Entonces, el ser humano solo va a aprender cuando de verdad pasen catástrofes, ¿no? Que es la desgracia, que tengamos que pasar por una cosa alarmante, ¿no? Para que se tomen medidas. Y en cuanto a la uvara canaria, el pronóstico no es bueno. En Canarias, cada vez en Fuerteventura hay menos individuos, es evidente. Y en Lanzarote las poblaciones se mantienen más o menos constantes, fluctúan, pero se mantienen. Y estamos hablando de una población que no supera los 700 individuos, o sea, tampoco son muchos. Y, y para poder mantener estas poblaciones hacen falta medidas de conservación potentes, ¿no? Que suponen millones de euros de inversión, quizás proyectos LIFE o fondos del gobierno de Canarias que de verdad quieran conservar esta especie, que no sé si estarán ellos por la labor, que eso, bueno. Y sobre todo que Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, que es su hábitat de distribución actual, limite mucho la especulación. O sea, no se puede seguir construyendo, incluso me atrevería a decir que hay que poner límite a la demografía, no se puede, no hay un crecimiento infinito, eso no existe. Todo en el mundo tiene una capacidad de carga, existen los equilibrios y el ser humano se los está cargando por completo.
Y eso es así. Es verdad que cada vez somos más en el planeta, ¿no? Eso es otro problema que cómo le pones solución. Quizás eso sea otra conversación que vaya por otras ramas. Pero el futuro es un poco incierto y bastante negro para la Ubara Canaria. De no ponerse solución y de que no haya voluntad política. Eso es lo que yo pienso. Bueno, pues para ir terminando, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir dejando. Es lo que despido a Alberto, que gracias otra vez por haberte pasado y por regalarnos el rato este, que la verdad que ha sido súper interesante, ¿no? Y que he aprendido cosas que pasaba por alto, igual que leyendo el informe, que me quedé con algunos datos que digo, mira, esto no lo sabía y que me dejaron, ¿no? Como es que lo de los huevos me dejó porque yo he escuchado cada cosa hasta de, esto ya es un poco personal, ¿no? Pero mi abuela me ha contado que aquí en Tenerife, en algunas zonas, pues hace un montón de años, pues había gente que incluso cogía pollos de cuervo, se subía a los nidos de los cuervos porque decían que la sopa de pollo de cuervo curaba el asma, ¿sabes? Mm. Entonces, no sé si lo de la ubara será algo así o será algo tipo las pardelas que no había que comer y se la comían, ¿no? Pero intuyo que será esto último, ¿no? Porque si al final es el huevo, pero bueno, que espero que no se siga haciendo, Sí, o por bueno, lo menos que se sepa. hombre, que se sepa, yo creo que eso ya cambió mucho. Quizás antes sí es verdad que por tema de hambre se comían cualquier cosa que se moviera, ¿no? Y hay unos textos de los primeros exploradores que vinieron a Canarias a estudiar la ubara que decían que en Fuerteventura al día se recolectaban hasta 100 huevos de ubara. Imagínate la cantidad de ubaras que tiene que haber para poder hacer esa recolecta porque era para comer simplemente, igual que se comían, las uvaras se comían y las pardelas se comían, también se siguen comiendo ilegalmente, y se comían lagartos, se comían lo que podían. Pero a día de hoy yo creo que el expolio de huevos es residual. Quizá alguna persona lo coja por desconocimiento o por algún coleccionista así muy puntual, pero yo creo que no es una de las amenazas más importantes ahora mismo. Bueno, nos acaban de poner por aquí que gracias por la información y que necesita más canarios para conservar las islas mejor. Y que en eso estoy totalmente de acuerdo, que se necesita cada vez más gente. Porque sí es verdad que yo esto ya es fuera de la guara completamente, sí es verdad que yo últimamente noto, no sé, a lo mejor es por el tema redes, ¿no? Pero que cada vez hay más gente involucrada y más cosas que separan y más gente concienciada que al final te das cuenta de que al final uno solo no hace nada, pero si uno solo empieza a comerle la cabeza a 20 y luego otro se la come otros 20 y así, al final el mensaje llega. Sí, sí, sobre todo es que la gente se empodere, ¿no? El que pierda el miedo ese a mostrar su cara, a decir lo que opina, a defender lo que también es suyo, ¿no? Eso es una cosa que no sé por qué la gente tiene un poco a veces de corte en dar la cara o en decir lo que piensa. Y yo lo que considero es que somos nosotros, quizás la gente joven y sobre todo los de aquí o la gente que vive aquí, los que ahora mismo tenemos que juntarnos y hacer un movimiento para poder conservar lo que nos queda. Porque si no lo hacemos nosotros, que somos los que vamos a seguir viviendo aquí, si Dios quiere, hasta que nos muramos y somos gente joven, los mayores ya han vivido lo que tenían que vivir. Y ahora no, nos tocan a nosotros. Y para tirar la toalla y quedarse metido ahí en la cama sin hacer nada, pues mejor dar la cara, enfrentarte a quien haga falta y al menos intentarlo, ¿no? Que es de lo que se trata. Para eso seguimos trabajando, porque si no yo ya hubiera enterrado la tesis doctoral, me hubiera puesto a plantar batatas y zanahorias y a lo mejor sería más feliz, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en la lucha. Bueno, preguntan por aquí también que cuáles son los principales depredadores de la Guara. Pues tiene depredadores naturales que son rapaces, ¿no? Quizás las rapaces lo que más depredan son huevos y pollos, pollos sobre todo de pocos días. Y entre las rapaces está el busardo ratonero. También se ha visto que los guirres comen algún huevo, ¿no? Que son especies carroñeras. Los cuervos también se comen los huevos y los pollos si los ven. Y luego también pueden comerse algún adulto que esté débil, enfermo, con alguna herida. También pueden hacer buen apaño con él. Y luego existen especies introducidas que se ha visto que pueden depredar los huevos, como son el erizo moruno, ¿no? Puede comerse los huevos de los nidos.
Luego también se ha visto que los gatos, por supuesto, los gatos asilvestrados o cimarrones, esos se apañan cualquier cosa que pillan, huevos, pollos, incluso aquí en Lanzarote hemos visto cerca de una colonia de gatos 3 adultos de Úbara que los han depredado, unos gatos, o sea, y da igual que sean adultos, se enfrentan a ellos como leones. Y esos son así las principales especies que depredan sobre la Úbara. La ardilla, por ejemplo, en Fuerteventura no genera ningún impacto. Es algo curioso que la ardilla, a la uvara No, no, no al lo igual que sabía. a otros pajaritos pequeños sí se comen los huevos, con la uvara de momento no hay evidencias de que les haga ningún daño. Me parece curioso lo del erizo, ¿no? Porque es una especie que también lleva bastante tiempo aquí y que no hay ningún estudio en concreto que se centre en analizar el erizo, ¿no? Hasta la fecha. Esa es otra cosa que hay pendiente también. Preguntan también si se tiene constancia de que la distribución incluyera otras islas en el pasado y si no recuerdo mal era Tenerife, ¿no? Donde no se sabía muy bien si había habitado o simplemente fueron individuos esporádicos y Gran Canaria que sí tuvo poblaciones estables, ¿no? Sí, sí, son esas dos islas donde más, vamos, donde además de las que hay ahora han estado. Y en Lobos también se dice que se ha visto, pero vamos, en Lobos una isla tan pequeñita, quizás era para una parada ocasional, pero yo creo que nidificar en la isla de Lobos no sé si han llegado a nidificar ahí. Bueno, pues no hay más preguntas hasta ahora, nada. Alberto, gracias por el rato y por toda la información que de verdad que ha estado interesantísimo. Muchas gracias, Adri. Yo totalmente agradecido de poder hablar aquí y explayarme un poco sobre la investigación que se está haciendo, porque a veces la ciencia peca de ser un mundo muy opaco, donde los estudios científicos son bastante áridos, ¿no? Un papel blanco y negro con mucha estadística, y dar a conocer a la sociedad también lo que estamos haciendo es fundamental, porque si no, por mucho que nosotros queramos investigar y poner medidas de conservación, es la parte social la que, una de las patas más importantes para que esto tenga algún sentido. Y gracias a ti y a la divulgación que haces en tus redes sociales, pues la gente poco a poco va conociendo más sobre todas las especies de Canarias y la importancia que hay en conservarlas. Así que nada, yo darte las gracias y cualquier otro día podemos hacer otro directo. Bueno, gracias por la parte que me toca y bueno, somos varios, ¿no? En los que los que, digamos, divulgamos por aquí. Y si alguien está aquí dentro porque me siga a mí, no a Alberto, pues síganlo porque de verdad que también se aprende muchísimo. El otro día, por ejemplo, las historias de los alcaudones me parecieron totalmente... Yo no me he encontrado, me he encontrado alcaudones, pero no me he encontrado nunca el animal puesto. Y la verdad que es súper interesante también. Yo era la primera vez que lo veía, ¿eh? O sea, tampoco es muy normal. Yo flipé. Era la primera vez en directo que veía eso y, claro, tienes que darte la casualidad, ¿no? Y la suerte de toparte con ellos. Si no, bueno, la gente que lo busque como Alcaudón depredando y ve lo que estamos hablando concretamente. Pues bueno, hasta luego. Yo creo que Muchas ya gracias, Adri. a Hablamos. ti, Hasta luego. bueno.